recordaremos algunos hechos que sucedieron durante la Revolución Mexicana, además de conocer plantas medicinales y cómo se preparaban alimentos mexicanos, entre otras cosas. ¡Bienvenidos! En Sábados Infantiles estamos conociendo la cultura de Dios y los valores del reino de Dios al cual pertenecemos. Esto es indispensable. Sin embargo, hoy veremos algunas de las cosas que nos permitirán valorar la riqueza de ser mexicanos en libertad. Así que cuando veas y oigas el programa, agradecele a Dios por permitirnos nacer en este hermoso país. ¡Comencemos! Mi nombre es Hanna, de Salvemos a Nuestros Niños México. Es un gusto estar con ustedes en esta nueva serie de ¿Sabías qué? Donde hablaremos de algunas ciudades relacionadas con el movimiento de la Revolución Mexicana. Este movimiento inició el 20 de noviembre de 1910 y terminó el 5 de febrero de 1917. En esta sección veremos algunas ciudades interesantísimas relacionadas con los personajes de esta lucha. En la ciudad de Puebla vivieron los hermanos Máximo, Aquiles y Carmen Cerdán, quienes participaron en esta lucha, así como Francisco I. Madero, quien encabezó este movimiento armado. La casa de los hermanos Cerdán hoy es convertida en un importante museo. Aún se puede ver en la fachada las balas que fueron disparadas en contra de ellos al descubrirse su conspiración contra el presidente Porfirio Díaz, por considerar que su gobierno era una dictadura. Puebla es una hermosa ciudad conocida por su gran valor histórico, su riqueza gastronómica que brinda los mejores moles y la calidez de su gente. Cuando puedas, ve a visitar este importante estado. ¡Hasta pronto, amiguitos! En la época de la Revolución Mexicana, se comía lo que vendían las tiendas que había en las haciendas, llamadas tiendas de raya. La gente era muy pobre y solo podía comer maíz, frijol, chile, calabazas, setas, quelites, guauzontles, etc. Casi no les alcanzaba. En algunas haciendas podían llevarse las mazorcas de maíz, solo las que medían menos de 30 centímetros, para hacer sus tortillas. Así como hoy, era muy importante el cultivo del maíz, ya que la planta aprovecha muy bien la energía del sol y por eso crece muy rápido. Los granos del maíz son mucho más grandes y abundantes que los demás cereales. En años normales se dan hasta 150 nuevas semillas en cada mazorca. El compañero inseparable del maíz es el metate. Su nombre significa piedra de moler. Pesa de 5 hasta 10 kilos. Imagínate transportarlo en los caminos de la revolución. Otro producto muy propio de nuestras tierras es el xoconostle, conocido comúnmente como nopalera, cuyo fruto es parecido a la tuna, pero de un color rojizo y un sabor ácido. El rábano es una de las raíces que se comen crudas. Tiene la piel de color rojo brillante y su interior es blanco, con un sabor algo picante, jugoso y agradable. Mezclado en ensaladas, proporciona un gusto muy agradable al paladar. El guauzontle es una planta en forma de un pequeño arbolito alargado y es muy nutritivo, aunque cada vez se consume menos. Puede ser capeado en caldillo de jitomate, en mole, etc. Chayote significa calabacita espinosa. Los quelites son toda flor, hoja o hierba comestible que sea tierna. Las setas son cualquier hongo que posee forma de sombrilla. Crecen en la tierra. El huitlacoche, comida de reyes, aunque parece algo inventado para una película de terror. El calabacín es
es conocido también como calabacita criolla y sus semillas tienen el mismo sabor que su pulpa. México tiene una gran diversidad en materia de alimentos que debe ser muy bien aprovechada. La comida mexicana ha surgido de la historia de nuestro país. Hoy en día se valora no solo por sus deliciosos platillos, sino por los beneficios que aportan los ingredientes originarios de México, de los cuales fueron el sustento de energía para nuestros líderes revolucionarios. Porfirio Díaz fue el presidente de México con mayor tiempo en el poder, de 1876 a 1911. Estos son 35 años. A este periodo de tiempo se le llamó Porfiriato. Durante 4 de los años no gobernó, exactamente entre los años comprendidos entre 1880 y hasta 1884. Fue entonces cuando ejerció la presidencia Manuel González, por lo que el tiempo del Porfiriato realmente fue de 31 años. El uso de la fuerza pública fue fundamental para mantener a raya a bandoleros y opositores. Esto significó el desarrollo económico, aunque desigual, entre la población, quien comenzó a creer que Díaz llevaba ya demasiado tiempo en el poder. Se levantaron huelgas como la de Cananea y Río Blanco, siendo reprimidas con violencia cada vez que era más evidente para mantener el orden. Durante el Porfiriato, se llevaron a cabo importantes obras en varios puertos y se construyeron importantes vías férreas. Se facilitó el intercambio comercial con Estados Unidos con el trazo de las líneas del ferrocarril. El correo y el telégrafo se utilizaron en todo el país. Nacieron los primeros bancos, se regularizó el cobro de impuestos y poco a poco se pagaron las deudas. Fue una época de bonanza económica, pero solo para algunos. Los indígenas fueron despojados de sus tierras y se emplearon como peones en las haciendas. Vivieron en pobreza y con muchas injusticias, con sueldos mal pagados y sin derechos para exigir un mejor salario y vivienda. El descontento no se hizo esperar. Francisco Ignacio y Madero, llamado erróneamente Francisco Indalecio Madero, representó la causa revolucionaria como político e intelectual, preocupado por las condiciones del pueblo. Su lema principal fue sufragio efectivo, no reelección. La popularidad de Madero, quien representaba las esperanzas de cambio y a una nueva generación deseosa de participar en la vida política del país, se añadieron otros líderes revolucionarios que acompañaban la causa de Francisco y Madero, entre ellos Emiliano Zapata en el sur del país, Francisco Villa, Álvaro Obregón y Pascual Orozco en el norte. Francisco y Madero lanzó el Plan de San Luis, fechado el 5 de octubre de 1910 para derrocarlo. Pero esto causó un descontento al general Díaz, por lo que al enterarse de las intenciones que tenía Madero, mandó a encarcelarlo, representando un peligro para su gobierno. Pero este había vuelto a reelegirse en 1910. Sin embargo, Madero logró escapar y convocó a la Revolución Mexicana el 20 de noviembre de 1910, convirtiéndose en presidente de México en las elecciones de 1911. Las fuerzas maderistas acabarían con 30 años de dictadura en solo medio año. En 1911 se firmó la paz entre Díaz y el nuevo gobierno. Don Porfirio renunció al poder y viajó a Francia, donde murió en 1915. En cuanto Madero murió, en el golpe de Estado emprendido por Victoriano Huerta y sus hombres, fue asesinado junto a José María Pino Suárez a un costado del Palacio de Luckenberg. Este día haremos un recorrido por uno de los monumentos más importantes de la Ciudad de México, el Monumento a la Revolución. Como ustedes recordarán, este 20 de noviembre en México estaremos celebrando el 110 aniversario de este movimiento armado. ¿Nos acompañan? El Monumento a la Revolución Mexicana está ubicado en la Plaza de la República, en lo que es el centro histórico de la Ciudad de México.
muy cerca del Metro Revolución. La construcción originalmente formaba parte del proyecto para construir un palacio legislativo federal. Sin embargo, el inicio del movimiento revolucionario y el desvío de fondos para combatirlo hizo que la obra se quedara sin recursos. La construcción fue finalmente suspendida en 1912, dejando abandonada su estructura metálica por 2 décadas. La obra la retomó el arquitecto Carlos Obregón Satancilia, quien tomó la estructura del arquitecto francés Émile Bernard para adaptarla y convertirla en un sitio para conmemorar la Revolución Mexicana, que fue concluido en 1938. La piedra volcánica, recinto negro de Chimalhuacán, de los basamentos del monumento trascienden desde el elemento arquitectónico de soporte inferior para ascender en las 4 esquinas, elevando los logros y objetivos de la Revolución Mexicana para rematar la edificación junto con la cúpula que sube al cielo. El monumento se constituyó como mausoleo en 1936 y figuras importantes que representan los ideales revolucionarios yacen en las criptas colocados en la base de los 4 pilares. Los restos de Venustiano Carranza fueron trasladados aquí en 1942. Los de Plutarco Elías Calles en 1969 y los de Francisco Pancho Villa en 1976. Y los de Lázaro Cárdenas yacen ahí desde su muerte en 1970. El monumento a la Revolución Mexicana fue concebida también como un mirador público. A los 65 metros de altura, soportado por 4 arcos de 26 metros, el centro del monumento se corona con 2 cúpulas, una de piedra y una de cobre patinado. El casquete horizontal de la cúpula permite transitar por un andador circular bardeado de un barandal, Art Deco, suspendido que permite percibir el gran vacío inferior, creando la sensación de estar caminando en el aire. Desde el mirador se dominan plenamente las vistas panorámicas de la ciudad. El Museo Nacional de la Revolución está integrado por interesantes salas que permiten realizar un recorrido por este importante periodo de la historia de México. Las instalaciones guardan material fílmico y fotográfico originales de la primera revolución filmada en el mundo, la de la Revolución Mexicana. Y las figuras de cera de Emiliano Zapata, Pancho Villa y Porfirio Díaz que se exhiben son creación del estudio Waxworks. Esta monumental obra logra un mestizaje entre el arte prehispánico y el cubismo. Los temas de los 4 grupos escultóricos que coronan las 4 pilares del monumento, obra del maestro Oliverio Martínez, son la independencia, las leyes de reforma, agrarias y obreras. Por su parte, la explanada se habilitó con 100 chorros de agua iluminada de colores para celebrar los 100 años de la Revolución y el monumento que es iluminado al atardecer hasta las 22 horas los 365 días del año. Así que como ves, amiguito, este es un hermoso lugar para visitar. Nos vemos en la siguiente semana para que recorras con nosotros otro hermoso lugar relacionado a la Revolución Mexicana. ¡Hasta la próxima! Cuando leo mi Biblia, soy valiente con Jesús porque Él me acompaña. Sus ilustraciones a color me gustan. Usando la pantalla de mi teléfono, puedo divertirme con 88 actividades digitales y 44 impresas. Mis papás me ayudan a cumplir mis metas. Además, puedo seguir a mis personajes favoritos de la Biblia. Con el código QR y la realidad aumentada, me tomo una selfie con Jesús. A mí me gusta el azul. A mí me gusta el rosa. Yo soy valiente con Jesús.
información falsa o inventada que parece real pero no lo es. ¿Y cómo me doy cuenta que es falsa? Bueno, antes de creer lo que te dicen, puedes preguntarle a un adulto de confianza como a tu mamá, un maestro o preguntarle a un adulto para buscarlo en internet. ¿Te puedo preguntar a ti? Sí, aunque yo no sé mucho. Pero tú sabes más que yo. Sí, pero yo no lo sé todo. Bueno, creo que nadie lo sabe. Por eso debemos estudiar. O ver los programas educativos como este. Pues sí. Hola amiguitos, yo soy Hanna de Salvemos a Nuestros Niños México y estoy muy contenta de estar en esta tercera cápsula de ¿Sabías que? Hoy hablaremos de otras dos ciudades relacionadas con el movimiento de la Revolución, que tuvo como lema de lucha sufragio efectivo, no reelección. El estado de Chihuahua fue un territorio muy importante porque fue testigo de batallas decisivas para este movimiento y del derrocamiento de Francisco I. Madero a mano de Pascual Orozco en 1912. En este estado se encuentra el Museo de la Revolución Mexicana, en una residencia que perteneció al mismo general Francisco Villa, conocido como el Centauro del Norte, quien apoyó la causa revolucionaria. Chihuahua formó parte del desierto más grande de toda América del Norte y se caracteriza por sus profundas barrancas de cobre, así como por su tradición cultural reflejada en sus corridos y museos. Por su parte, el estado de Zacatecas fue fiel testigo de esta lucha, porque ahí se llevó a cabo la toma de Zacatecas, en el Cerro de la Bufa, donde las tropas de Pancho Villa ganaron la victoria contra el ejército huertista el 23 de junio de 1914. Actualmente existe un museo de la Revolución y 3 estatuas ecuestres del general Pancho Villa, del general Pánfilo Nareta y del general Felipe Ángeles. Zacatecas, una ciudad poseedora de una herencia colonial con joyas arquitectónicas y naturales que tienen su origen en la minería que la posicionó como una de las principales economías de la Nueva España. Será toda una experiencia que las visites. Hasta aquí nuestra cápsula. Nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta luego, amiguitos. ¿Te imaginas cómo preparaban su comida durante la Revolución Mexicana? Largas jornadas, sin una cocina disponible. Las tortillas eran el alimento esencial, utilizadas para tacos, enchiladas, chilaquiles y quesadillas. El huitlacoche es un hongo comestible que aparece en las mazorcas del maíz, y más en la temporada de lluvias. En su preparación, siempre está acompañado de cebolla y ajo. Es un deleite al paladar. La ventaja de los quelites y las setas es que pueden utilizarse en diversas preparaciones, ya sea como relleno para quesadillas y tlacoyos o en sopas, cremas y caldos. Se recomienda elaborarlos al comal para evitar grasas innecesarias. Te presento al molcajete. Es un mortero de piedra cóncava soportado por 3 pies. Sirve para colocar la comida que se desea triturar. Chiles asados, cebolla, tomates verdes y rojos. Para moler los ingredientes se usa otra piedra llamada tejolote. Es utilizado desde la época prehispánica para la molienda de granos y especies en poca cantidad. El molcajete más tradicional se hace de piedra volcánica. Es un símbolo de la cultura gastronómica de nuestro país. La cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria ancestral y viva, fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad el 16 de noviembre de 2010.
Para elaborar las salsas se necesitan los instrumentos adecuados. Por eso, el molcajete sirve para machacar y dar una textura tersa e integrar los ingredientes uniformemente. Solo recuerda, la salsa, el chile y las tortillas no son simplemente platillos, son parte de nuestra identidad. Así que, ¿seguro? Corre salsa por nuestras venas. Las salsas hechas en molcajete tienen una textura y sabor más ricos que las hechas en la licuadora. En la época de la Revolución Mexicana, las mujeres acompañaban a sus esposos llevando consigo ollas, comales y piedras para que pudieran servir como metates y molcajetes. Sin su ayuda, el resultado de la revolución hubiera sido muy diferente, ya que ellas usaban toda su creatividad para dar vida a platillos como las gorditas, los antojitos, los caldos y los atoles, para dar fuerza a los combatientes. La cocina mexicana nos ofrece una gran variedad de colores, aromas, texturas y sabores que hacen las delicias de los paladares más exigentes. Para nuestra cocina, la época revolucionaria representó un gran ejemplo de la capacidad de superar circunstancias muy adversas y así salir victoriosa ante tan difícil situación. Los tlacoyos son como una tortilla gruesa, ovalada y larga, preparada con masa de maíz y va rellena de frijoles o habas o requesón y hasta chicharrón. Su nombre en náhuatl significa empanada de maíz desgranado. Su origen es prehispánico y es probable que se siga preparando casi de la misma manera. Y aunque es común en todo el país, es más típico en los estados de Puebla y Tlaxcala. Encima del tlacoyo le puedes poner como complemento nopales, queso, salsa con chile y cebolla o lo que a ti se te antoje. ¡Que lo disfrutes! ¿Qué tal, chicos? Estoy de vuelta con ustedes en nuestra sección de la Siglopedia. Y hemos estado viendo varios personajes de la Revolución Mexicana. Recuerden que los motivos de esta revolución fueron por la desigualdad que se vivía y la economía que solo favorecía a hacendatarios o amigos del presidente Díaz, aunándole su dictadura por más de 30 años. Los revolucionarios lucharon por la igualdad y el bienestar de todo el pueblo, hasta perder la vida. El día de hoy vamos a hablar sobre Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Vamos a buscar la información. Acompáñenme. Venustiano Carranza, originario de Cuatro Ciénagas, Coahuila, desde pequeño escuchó admirado historias de Benito Juárez y su defensa de la legalidad. Cuando en 1910 estalló la Revolución Mexicana, Venustiano Carranza se adhirió al maderismo para así derrotar a Porfirio Díaz. Un año después de la Revolución y de las elecciones, habían decretado a Francisco I. Madero a la presidencia de la República. Durante el mandato de Madero, Carranza fue designado como gobernador provisional de Coahuila en 1913. El presidente Madero fue asesinado en la escena trágica de quien sería su sucesor en la presidencia, Victoriano Huerta. Siendo Huerta ya presidente reconocido por la mayoría de estados de la República y países extranjeros, Carranza proclamó el Plan de Guadalupe en marzo de 1913, en el cual manifestó que desconocía la autoridad del gobierno de Victoriano y se nombra a sí mismo jefe del ejército. En 1914, Huerta deja el poder. Carranza fue designado para conciliar a los diversos grupos que se habían levantado en armas. Carranza sufría la oposición de los líderes revolucionarios, los cuales
fueron calmados por el general Álvaro Obregón, convocando un congreso constituyente en la ciudad de Querétaro, en el que se proclamó la Constitución Política de México, quedando Carranza como presidente reelecto a nueva cuenta en el año de 1917, reactivando la economía y mejorando el sistema agrario. Al final de la presidencia se esperaba que Carranza apoyara a Álvaro Obregón, sin embargo, no fue el caso. El general Álvaro Obregón, originario de Siquicíahuatl, Sonora, tras promulgarse el Plan de Guadalupe, lucha conformando el ejército constitucionalista. Álvaro Obregón recibe el nombramiento de jefe militar en Hermosillo, en una serie de batallas exitosas, permitiendo que Venustiano Carranza estableciera su gobierno en Hermosillo, designado Obregón comandante. En 1914 decide tomar varias ciudades importantes, fijando impuesto a los comerciantes y al clero. Era una pieza militar importante, enfrentándose a cruentas batallas donde en un ataque pierde el brazo derecho, obligándolo a retirarse temporalmente de la batalla por esta misma situación. Mientras Carranza preparaba al candidato a la presidencia, Álvaro Obregón, quien esperaba contar con su apoyo, decide lanzarse como candidato opositor, con el fin de alcanzar el poder, mientras sus aliados habían lanzado el Plan de Agua Prieta, que desconocía a Carranza. Muy pronto se adherieron casi todos los generales. Carranza, viendo esto, quedó obligado a salir de la capital rumbo a Veracruz. En el camino, murió en un ataque a traición. El 1 de diciembre de 1920, Álvaro Obregón se convierte en el presidente de México. Durante su gobierno, se creó la Secretaría de Educación Pública y la Fundación de Escuelas Rurales. ¡Guau, chicos! ¡Qué buen dato! Gracias al presidente Venustiano Carranza existe la Ley Magna, y esta es nuestra Constitución mexicana. Recuerden, promulgada en 1917. Es un dato que debemos de tener todos los mexicanos, porque es muy importante. Bueno, chicos, seguiré leyendo y no olviden seguir nuestra sección en Sábados Infantiles. ¡Hasta pronto! Estamos a punto de terminar este mes de noviembre, así que queremos llevarles el día de hoy al famoso Palacio de Lecumberri, que fue una penitenciaría y es desde 1976 sede del Archivo General de la Nación. Este inmueble está ubicado al oriente de la Ciudad de México, en la alcaldía de Venustiano Carranza, y es un lugar relacionado con la Revolución Mexicana, porque ahí estaba la cárcel de Lecumberri, lugar donde fueron llevados el presidente Francisco I. Madero, así como el vicepresidente José María Pino Suárez, el lugar al que nunca llegaron. Conocido popularmente en México como el Palacio Negro, la construcción se realizó en los terrenos de un español de apellido Lecumberri. De ahí tomó el nombre. El edificio tuvo como elemento principal el acero. Se inauguró el 29 de septiembre de 1900 por el general Porfirio Díaz. Sirvió como penitenciaría desde ese año hasta 1976. El edificio responde al denominado modelo panóptico, tipología de establecimiento penitenciario propia del siglo XIX que aseguraba la visibilidad desde un punto central a todo el edificio. A inicio fue una cárcel mixta que contaba con 804 celdas, talleres, enfermería, cocina y panadería. Tenía un área de gobierno, sección de servicio médico y salas de espera, y después fue exclusiva para varones. Entre los prisioneros más conocidos que estuvieron ahí se encuentran David Alfaro Siqueiros, Valentín Campa, Heberto Castillo, el asesino de Trotsky, Ramón Mercader, José Agustín, José Revueltas,
Francisco Guerrero el Chalequero, Juan Gabriel y el escritor colombiano Álvaro Mutis. La noche del 22 de febrero de 1913, Francisco I. Madero y José María Pino Suárez fueron arrestados y conducidos hacia la penitenciaría del Palacio de Lecumberri. Al llegar, en vez de entrar al penal, fueron asesinados atrás del edificio en lo que se conoce como la Decena Trágica. Hecho que constata esta placa que existe a espaldas de lo que hoy conocemos como el Archivo General de la Nación. Como ves, amiguito, la Ciudad de México es heredero de un legado histórico impresionante. Así que cuando tengas tiempo, ven a visitarlo. ¡Hasta la próxima! ¿Cuánto sabes sobre la Revolución Mexicana? Personajes revolucionarios. Inciso A: Francisco I. Madero, Francisco Villa y Emiliano Zapata. Inciso B: Pedro Infante, Francisco Ibarra y Emilio Gómez. O inciso C: Gustavo Amadero, Pedro Jiménez y Francisco Troncoso. Muy bien, piensa, te estoy dando tiempo. Respóndeme. ¿Sí supiste la respuesta? No te preocupes, yo te la doy. Es Francisco I. Madero, Francisco Villa y Emiliano Zapata. Es importante conocer nuestra historia porque es parte de nuestra identidad como mexicanos y para no caer en el error ni en el engaño. Sean bienvenidos a nuestra sección ¿Sabías qué? Yo soy Hanna y hoy conoceremos otras dos ciudades relacionadas con la lucha armada que encabezó Francisco I. Madero y a la que se sumaron otros caudillos como Emiliano Zapata y Francisco Villa, entre otros. Hablaremos de Torreón, donde se vivieron múltiples revueltas. Esta ciudad es parte del estado de Coahuila, que posee su propio museo dedicado a la Revolución Mexicana. En él se encuentran documentos, objetos de la época, entre otros artículos que dan fe del acontecimiento. Conocida como la ciudad de grandes esfuerzos, es parte de la comarca lagunera y en su centro conserva algunos edificios y construcciones de la época de la Revolución Mexicana, algunos de ellos marcados por las batallas revolucionarias. Y por último hablaremos de la Ciudad de México, conocida en este tiempo como la antigua Ciudadela, y en lo que actualmente es la Biblioteca de México. Se llevó a cabo la ocupación de los rebeldes que buscaban destruir a Francisco I. Madero. En esta parte de la capital mexicana sucedió una de las batallas más violentas de la Decena Trágica,
golpe militar que buscaba revelar de la presidencia a Francisco I. Madero, donde se dio muerte a Gustavo A. Madero. Ubicada en la región central del país, la enorme capital de la Revolución Mexicana encierra numerosos atractivos, desde interesantes museos y hermosos edificios coloniales, hasta zonas arqueológicas, arbolados parques y excelente gastronomía. Su centro histórico, considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, conjuga el pasado colonial y prehispánico con una cara moderna y una intensa vida comercial. Visita la ciudad que concentra más de 150 museos. Te vas a divertir y a sorprender. Nos vemos hasta la próxima. Al inicio del siglo XX, los estudios sobre medicamentos a partir de las plantas mexicanas fueron de gran importancia a nivel internacional, pero el cierre del Instituto Médico Nacional en plena Revolución Mexicana provocó un retraso muy grande. En las farmacias, llamadas boticas, llegaron nuevos medicamentos traídos de otros países. El número de plantas medicinales usadas en México pasó de 620 productos de origen vegetal antes de la Revolución, mientras que después solo se contaba con 132. Aquí una pequeña lista. La manzanilla ayuda al control de la temperatura y sirve para desinflamar. La zorrilla mejora la salud en enfermedades del aparato respiratorio y ayuda en dolores de cabeza y de articulaciones. Es excelente contra la inflamación de la próstata. El zapote, sus hojas, la corteza y las semillas poseen una acción sedante, es decir, calman la ansiedad, aunque produce algo de sueño. El orégano ayuda en la desintoxicación de los alimentos y es un buen desinflamatorio. El anís favorece el sistema digestivo. Se recomienda para combatir gases, molestias del intestino, acidez y otros problemas del estómago. La hierba maestra se usa contra parásitos en el estómago. El mirto se utiliza para aliviar los nervios alterados, lavar los ojos, contener el vómito, contra diarreas acuosas y para contrarrestar el insomnio. La espinosilla se emplea en las fiebres después del parto, contra disentería, bilis, dolor e inflamación del estómago. La sábila se usa para la tos, la gastritis y para los dolores musculares. La cola de caballo es una planta que se utiliza para disminuir la retención de líquidos, para las piedritas en los riñones y en general los ayuda a estos y a la vejiga. El níspero también ayuda a los riñones y mejora el funcionamiento del hígado. Aporta una gran cantidad de fibra soluble. El romero se usa contra los cólicos. La cola de granjel se usa para la inflamación de los oídos, su cáscara, su fruto y sus hojas para las alergias, la tos y la bronquitis. El cuachalalate se usó mucho durante la Revolución Mexicana porque ayuda a que las heridas cicatricen, alivia la inflamación del estómago y ayuda a su limpieza. El diente de león ayuda a lavar las heridas y calmar el dolor. El tronco de chaya se usa para elaborar remedios que ayudan en el tratamiento del colesterol alto en la sangre, además de piedras en los riñones y anemia. El palo azul está indicado contra el reumatismo, la artritis, el lumbago, la ciática y la gota. La caparra ayuda contra el dolor muscular. Como podemos ver, las plantas medicinales de México combaten un sinnúmero de enfermedades y alivian diversos síntomas y dolores. Contribuyen a disminuir el dolor, la fiebre y las molestias de la gripe. Ayudan para la buena digestión y dan fuerza y vitalidad a todo nuestro organismo. Sirven para el buen funcionamiento del estómago, el hígado, la vesícula biliar y los riñones. También mejoran a todo el aparato respiratorio, oídos, nariz, garganta y pulmones. También se utilizan en productos de belleza y hasta para quitar los callos.
Y aunque el desarrollo de la investigación y de la química medicinal de nuestro país se vio obstaculizada y retrasada desde la época de la Revolución y a lo largo de los años por diversas razones, sabemos que las plantas medicinales de nuestro país son muy útiles para nuestra salud. Una de las causas que originó la lucha de la Revolución Mexicana fue la desigualdad social, situación por la que lucharon los personajes revolucionarios. Dios creó a todos los seres humanos con igual valor, y al crearnos a su imagen y semejanza, definió nuestro valor. Cada ser humano tiene una igualdad natural con todos los demás seres humanos, porque todos hemos sido creados a imagen de Dios, pero la sociedad distingue a las personas según su raza, etnia, género, situación económica, y esto ocasiona favoritismos y parcialidades, pero cuando Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para recibir el castigo por nuestro pecado, demostró ser muy imparcial. Todos somos igualmente pecadores. Y todos necesitamos un Salvador, sin importar tu raza, tu etnia, tu género o cualquier otra distinción. Todos necesitamos la salvación de la misma manera por medio de la fe en Cristo. Y una vez que eres salvo, tienes los mismos derechos y privilegios porque ya eres parte de la familia de Dios. Déjame decirte lo que dice Colosenses 3:11. Dice así: por eso ya no importa si alguien es judío o no lo es, si está circuncidado o no lo está. Tampoco tiene importancia si pertenece a un pueblo muy desarrollado o poco desarrollado, o si es esclavo o libre. Lo que importa es que Cristo lo es todo y está en todos. Por lo tanto, la lucha de la revolución marcó un cambio en la historia de nuestro país y responsable de meter a México en el siglo XX. Asimismo, la muerte de Jesús en la cruz transformó nuestra vida, nos dio propósito, logrando para nosotros vida eterna. Espero que esta información sea para ti y nos vemos la siguiente semana. ¿Qué tal, amiguitos de Sábados Infantiles? Estamos muy contentos de estar nuevamente aquí con ustedes. Un abrazo y un saludo a todos los papis y a los niños que están por aquí. Bueno, estamos viendo un tema tan importante sobre la igualdad. La igualdad de los derechos ha sido un tema muy importante en la cultura occidental. Tan es así que en México acabamos de celebrar nuestro 113 aniversario de nuestra Revolución Mexicana, que dio inicio en 1910, encabezado por Francisco Villa, Emiliano Zapata, los hermanos Cerdán, entre muchos otros. Ellos lucharon por una igualdad en el pueblo, por una reforma agraria con los campesinos, ¿verdad? Así que en 1917 se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a donde estaban reconociendo la igualdad de los derechos humanos, a donde estaban viendo el resultado de esta lucha. Bueno, pero ¿qué es la igualdad? La igualdad es el derecho de todos los seres humanos de ser iguales, de ser tratados igualmente, con dignidad, con respeto, con consideración, a participar, ¿verdad? Sobre todas las bases iguales, ¿verdad? En la sociedad, en cualquier área de la vida, sea económica, sea social, sea política, sea cultural o civil. Pero, ¿qué nos dice Dios al respecto? Dios creó a todos los hombres, a todos los seres humanos con igual valor. En Génesis 1:27 nos dice que Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Dios nos creó a su imagen. Dios definió nuestro valor. Así que todos los seres humanos tenemos
un valor natural, una igualdad natural, pero lamentablemente la sociedad en general suele distinguir a las personas según su economía, según su etnia, según su color, según su raza, ¿verdad? Pero Dios nos enseña que todos somos iguales, pero se ha permeado en nuestra sociedad el favoritismo y la parcialidad. Hay una verdad que quiero que sepamos. Dios nos enseña que por causa del pecado, vivimos en un mundo caído, viene la desigualdad, viene el mal, porque vivimos en un mundo caído, en una cultura donde continuamente pensamos y hacemos el mal. Pero cuando Dios envió a su Hijo unigénito, a Jesucristo, y cuando tú y yo, según en Juan 3:16, lo recibimos, porque Él lo envió para morir por nosotros, para morir por nuestros pecados, nos damos cuenta que Él nos da la igualdad. Él nos hace ser igual. Así que recibe a Jesús en tu corazón. Recibe el amor de Dios y su salvación. Y no seas esclavo del pecado. Bendiciones.